Buenas noches, gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Matthew Ogden y les quiero dar la bienvenida a una transmisión en vivo de una presentación internacional de Lyndon LaRouche. El contexto de este evento está en el contexto de los eventos tan dramáticos que sucedieron en la convención del partido en Rusia, donde el presidente Medvedev presentó su candidatura, al igual que que Putin, para presidente de Rusia, y esto inmediatamente fue seguido con humillación pública del ministro de Finanzas Kudrin por el presidente Medvedev. Estos eventos nos presentan una oportunidad histórica, una oportunidad para abrir un nuevo capítulo en la historia humana, un capítulo que va a ser determinado por el liderazgo en el mundo entero de una alianza, una gran alianza en el Pacífico, Rusia, China y un Estados Unidos sin Obama. Y para aprovechar esta oportunidad, los patriotas en Estados Unidos tienen que ponerse a la altura para reciprocar las acciones valientes que vimos de nuestros amigos en Rusia la semana pasada. Esta noche tenemos una presentación internacional especial del señor Lyndon LaRouche. El señor LaRouche va a hacer una presentación inicial y va a ser seguido por una discusión corta y va a poder tomar preguntas del público reunido aquí. Y sin más, estoy orgulloso de presentarles al señor Lyndon LaRouche. Bueno, van a haber algunas noticias tristes esta noche. Hay noticias tristes esta noche, pero también hay la posibilidad de un gran paso hacia adelante en cuanto a la condición de la humanidad. Existen tres secciones respecto a lo que voy a presentar hoy en la noche. Uno tiene que darse cuenta que hemos entrado en el periodo más peligroso en la historia conocida de la civilización. Estamos en el momento de una crisis general de desintegración de la totalidad de la región del transatlántico, especialmente la región norte del transatlántico, donde la única opción es hacer un cambio en cuanto a nuestra tensión, en cuanto al desastre en el Atlántico, el transatlántico, al optimismo que podemos esperar en la región del Transpacífico. En general, esa es la naturaleza de la situación. De otra manera, la situación es la siguiente. Hay un proceso de desintegración en curso ahora. Estamos casi en el punto final, terminal, del mundo, del orden transatlántico que hemos conocido hasta la fecha. Exactamente qué hora, qué día va a desplomarse, no lo sabemos, pero el desplome está en el momento actual, en su forma actual, dejando a un lado la posibilidad de un milagro. Ese desplome es inevitable. La primera condición a considerar es lo siguiente. Dado que el sector transatlántico está en una crisis de desintegración, eso incluye Estados Unidos, implícitamente Canadá, Europa Occidental y demás. Por lo tanto, tenemos que ver las alternativas para organizar una recuperación que existe en la región del Pacífico. La condición para las medidas que se pueden adoptar para sobreponernos a esta crisis es sacar inmediatamente al presidente Barack Obama de su cargo, porque si el presidente Barack Obama sigue como presidente de Estados Unidos, su presencia va a prevenir que se tomen el tipo de acciones que podrían salvar a la civilización de una era de tinieblas mortal que explotará en la región del transatlántico y que luego se extendería a la región del Transpacífico. Esa es la condición general. Ahora, para salvar a la civilización,
empezamos con nuestro papel aquí en Estados Unidos. Ya se ha mencionado el papel de Rusia y cosas conectadas a eso, pero la solución empieza en Estados Unidos porque Europa Occidental está en una situación sin esperanza. No existe nación o soberanía nacional en cuanto a Europa hoy día, hablando de Europa Occidental y Europa Central. No hay opción para una recuperación que se inicie desde esta región transatlántica si estamos hablando de la región europea, porque lo que habían sido las naciones de Europa ya no existen como estados nacionales. No existen y no tienen soberanía del que pueden depender. El Imperio Británico, que es el dueño de estas naciones, de hecho, que es, por supuesto, un desastre. Así es que tenemos que mirar en la dirección de la región transpacífica, donde también se ve amenazada esta región, pero no está viviendo el desastre actual que vive el sector transatlántico y que también se presenta en Estados Unidos. Entonces, tenemos que mirar hacia el futuro con la ayuda de estos acontecimientos rusos recientemente. Tenemos que mirar a la región del Transpacífico, incluso a la costa pacífica de Estados Unidos y la costa este del Asia también. Y tenemos que ir ahí donde todavía no están en bancarrota. Todavía hay alguna semblanza de soberanía, de la manera en que Rusia ha asegurado su soberanía con las acciones de la última semana. Y vamos a depender de nuestra relación del lado Pacífico, de Canadá, Estados Unidos y demás, para un desarrollo y un programa de desarrollo del Transpacífico, donde estas partes del mundo siguen siendo todavía algo organizados, funcionan, no están totalmente bajo el dominio británico. Y por lo tanto podemos esperar que el programa que podríamos lanzar a escala planetaria podría tener nuestra atención prominente inicial en la región transpacífica. Ahora, para poder describir lo que tenemos que hacer en Estados Unidos para hacer nuestra parte de esta posibilidad de recuperación del planeta, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que despedir al presidente de Estados Unidos. Eso no quiere decir necesariamente que va a irse de la presidencia por completo inmediatamente, pero sí significa que va a estar bajo condiciones en que o se le está imponiendo un juicio político o que se le va a echar del cargo. Esta idea de hacer un juicio político, sacarlo de la presidencia de un presidente de Estados Unidos, puede tomar algún tiempo. Primero se le notifica que está en problemas, que es posible que se le haga un juicio político en ese momento. Se pueden tomar otras acciones que podrían resultar en su salida. Pero una vez que decidamos que vamos a quitar a este presidente de la presidencia, donde sus poderes están suspendidos, estamos listos para iniciar algunas acciones en Estados Unidos que van a ser pertinentes a la recuperación que necesitamos. Después de quitarle el poder a este presidente, es decir, ponerle en una situación donde no tiene ni el poder para hacer que ocurran las cosas, por lo menos de forma inmediata, y donde tampoco se le respete. Bueno, desde ya no se le respeta mucho, pero se le puede neutralizar para que ya no sea verdaderamente un factor eficiente en la formación de políticas de Estados Unidos. En ese momento, lo primero que tenemos que hacer es la ley Glass-Steagall. Tenemos que volver a adoptar el programa de Franklin Roosevelt de Glass-Steagall. Hay mucho apoyo a esto a estas alturas y está extendiéndose mucho en Estados Unidos, y también hay gente que se interesa mucho en Europa. Las naciones de Europa se dan cuenta que Glass-Steagall es necesario para ellos también. La razón por la que reconocen eso es que las naciones de Europa no tienen ya soberanía. Es decir, las naciones de Europa Occidental y Central ya no tienen soberanía. Son meramente títeres y entes auxiliares del sistema británico. Lo que tenemos que hacer, actuando desde Estados Unidos, habiendo primero sacado a Obama en efecto del control de la presidencia, o suspendiéndolo por cargos de los que es culpable, o expulsión y quizás hasta encarcelarlo. Y además porque es incompetente de otras maneras también. También es mentalmente loco
Eso es algo muy justo decirlo. Entonces hay que sacarlo por eso también, sin que no se le tenga respeto, sin que tenga influencia. En ese momento es posible adoptar Glass-Steagall, pero mientras que este presidente sigue siendo presidente con el control total de todos sus poderes, a no ser que se suicide o haga algo terco, necio como eso, él probablemente podría prevenir que se adopte Glass-Steagall. Por lo tanto, la primera condición para salvar a los Estados Unidos en particular de una temprana destrucción. Y quiero enfatizar a qué me refiero con una temprana destrucción. Me refiero a que la hiperinflación es tan grave ahora, ha llegado al punto en que en cualquier momento casi el dinero podría casi desaparecer, dejar de existir. Eso significaría una condición donde la gente en Estados Unidos, por ejemplo, se empieza a morir en grandes números porque hemos llegado a eso. Así es que tenemos que sacarlo del cargo o en efecto neutralizado. Y tenemos que tener la adopción de la ley Glass-Steagall. Y bajo esas condiciones el gobierno federal podrá prevenir muerte generalizada y que estalle eso dentro de Estados Unidos. Y habremos dado el primer paso en el camino a la recuperación. Pero sin estas condiciones previas eso no es posible. Una vez que se adopte la ley Glass-Steagall, encontrarán que la cantidad total de dinero que potencialmente podría ser dinero que son activos en Estados Unidos no va a valer mucho. La mayoría de los reclamos sobre el dinero en Estados Unidos ahora en realidad no tienen valor. Lo que pasa es que no se ha proclamado eso oficialmente, que no tiene valor. Estamos viviendo en base a la hiperinflación. Una hiperinflación que es el tipo de cosa que vivió Alemania en 1923, octubre, noviembre de ese año. Estamos en esa situación, estamos en esa región. Nos falta poco en tiempo y distancia de una crisis general de desintegración donde los estadounidenses empiezan a morir de hambre en general, colectivamente. Así es que tenemos que hacer eso. Ahora, después de eso, ¿qué se hace? Ya hemos logrado el control de la economía, por lo menos nominalmente, no tenemos mucho control porque no hay mucho valor ahí. No hay el crédito suficiente disponible, aún después de instrumentar la Glass-Steagall, para poder salvar a la población de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo que fue la intención, en efecto, del secretario del Tesoro cuando se adoptó la Constitución de Estados Unidos. Lo que haremos es que nos iremos hacia un sistema de crédito, no un sistema monetario o de dinero. Es decir, el gobierno federal dice, ahora, nosotros, el gobierno federal, nos